Buenas tardes. En el día de hoy vengo a presentar la cartilla de protocolos de bioseguridad del sector agrícola. Somos un grupo de 4 personas. eh, Entre esas está la compañera Diana Milena, la compañera Marisa Hernández, el compañero Rubén Eliezer y mi persona que es quien les habla, Sergio Andrés. Somos del grupo de administración en seguridad y salud en el trabajo del quinto semestre de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En esta cartilla les vamos a hablar de una empresa legalmente constituida del sector agroindustrial en la ciudad de Barranca Bermeja. Eh, en esta materia que es riesgos biológicos se ha hecho la investigación de esta empresa que maneja mucho los productos o el sector agroindustrial. Entonces, entre estas encontramos en la empresa, por lo menos su razón social, se dice que es Agroindustriales Barranca Santander SAS. Muestra el número del NIC que está legalmente constituida en su Cámara de Comercio, su número de matrícula, su fecha de matrícula, que dice que es el 13 de febrero del 2016, o sea, por lo cual podemos ver de que la empresa tiene ya un recorrido un poco largo en esta parte de agroindustria. El tipo de organización, que es una sociedad por acciones simplificadas, quiere decir que hay sociedad. Tipo de sociedad es una sociedad comercial. Está activa, es una empresa de riesgo tipo 4, ya que va dirigido hacia el sector agroindustrial donde se manejan productos químicos y estamos expuestos a la parte de riesgos biológicos. Hablamos de la visión que ellos tienen proyectados para el 2026, ser una empresa de producción agrícola especializada en productos de palma africana, cuyo objetivo continuará siendo la prestación de servicios agrícolas a pequeños y grandes pamicultores de Colombia. También cuentan con una misión donde dicen que a través del conocimiento en la prestación de servicios agrícolas a pamicultores de la región santanderiana en Colombia, Agroinvas SAS busca asegurar la calidad de vida de los trabajadores vinculados a la empresa, que cuentan con la experiencia, conocimiento y la capacidad humana para sobresalir en el ámbito laboral gracias a su calidad en el trato personal y empresarial. También tiene una pequeña reseña que es una empresa que nace el 13 de febrero del 2016, constituida por 2 socios como resultado de la evolución de un grupo de trabajadores que durante 10 años desarrollaron actividades de prestación de servicios agrícolas. Quiere decir que aparte de que la empresa se creó en el 2016, los verdaderos dueños de ellos tienen una experiencia bastante grande, tomando esa experiencia de los 10 años y más la que ha contado el 2016 para acá. Eso siempre ha sumado en el desarrollo, en el conocimiento de ellos de la parte del área de la parte de agroindustrial y en el sector de en el sector agrícola, en donde se manejan químicos y se manejan productos bastante nocivos para la salud. Y también se ve mucho la parte de los riesgos biológicos. Entre estos contamos principalmente con agentes biológicos, en donde pueden evidenciar la tabla que demuestra los factores de riesgo biológicos ocupacionales y al frente las actividades o la ocupación que se desempeñan y qué riesgo o qué factor se puede adquirir en cada ocupación de las que evidencia en la tabla. También tenemos al lado derecho otra tabla en donde se habla de los agentes contaminantes, el tipo de microorganismos, eh, qué cultivos celulares son y lógicamente se habla que son microorganismos genéticamente modificados. ¿Sí? Modificados, vamos al hecho de que no muchas veces no nacen
directamente en ese terreno donde están trabajando, sino que es por aplicación de algunos productos o, o productos que ellos manejan o cosas que ellos traen, que traen también este tipo de afectaciones, y son por, digamos, de estos productos agrícolas como el abono puede ser, eh, como tiene diferentes procesos y eso, podemos decir que son genéticamente modificados porque de pronto son microorganismos que de pronto en su debido momento tenían otra evolución y al hacer estas mezclas o al hacer este proceso cambian su tipo de resistencia. Hablamos de una clasificación de 4 grupos en donde muestra que hay agentes biológicos y patógenos. También hablamos del trabajo de los agrícolas, en donde mostramos un decreto que es el Real Decreto 664 del 97 del 12 de mayo, donde se habla de la protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a los agentes biológicos. Hablamos de la siembra y manipulación de la tierra, también del abonado y del riego, y la recolección y transporte y almacenaje que se dan en estos diferentes sectores. También se habla del control biológico de plagas, las medidas preventivas generales, como máxima reducción posible del número de trabajadores expuestos, utilización de medidas de protección colectivas o medidas de protección individual, establecimiento de forma correcta de trabajo, gestión de residuos, manipulación de materiales susceptibles a estar contaminados como abono, agua de riego. También la exposición en zonas de trabajo en que sea posible y necesario de la señal de peligros biológicos. También entre esas contemplamos una tabla en donde se muestran los agentes biológicos y la guía preventiva y documental, en donde se habla de los trabajos agrícolas, en donde tenemos nosotros, por los seres humanos, unas vías de entrada que se hablan de las que están expuestas a estos tipos de patógenos, a estos tipos de riesgos, que son las vías respiratorias, térmicas, digestivas y parental. En esta otra columna tenemos lo que son las tareas, que si es por siembra y manipulación de tierra, abonado, riego o recolección y transporte y almacenamiento, qué tipo de alteraciones nos pueden presentar por ese tipo de actividades que desarrollamos. Al lado derecho tenemos una tablita que habla sobre los ejemplos de mitigación de riesgos. Esta cartilla también incluimos la actividad 4, que es el segundo avance de la cartilla de protocolos de bioseguridad, en donde se hace un análisis de riesgos, en donde se habla qué medidas se han tomado en la empresa para mitigar este peligro. Entonces, por lo menos dicen, los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo deben ser específicos para agricultura y adecuados al tamaño de la empresa y a la naturaleza de sus actividades. Hablamos de esto porque de pronto el sistema de gestión, digamos, de una empresa a otra puede ser similar y es muy fácil copiarlo, pero el problema es no tener contemplado la actividad y la cantidad de trabajadores y realmente a qué sectores que nos vamos a enfrentar y qué tipo de riesgos vamos a encontrar, porque todas las actividades son diferentes y aparte de eso contemplan diferentes riesgos. Siempre van a contemplar problemas a la salud. Entonces, por eso cada empresa debe desarrollar su sistema en seguridad y salud en el trabajo, en donde haga una identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos, donde haga una planificación y la aplicación de controles, en donde haga la supervisión, evaluación y mejora de los resultados en materia de seguridad y salud en el trabajo. También en donde identifique los peligros y evaluación de los riesgos. También tenemos una tablita o un mapa conceptual en donde hablamos de las labores agrícolas, que se habla del arar, del sembrar, del abonar, del regar, del fumigar, el recolectar y el podar. Claro está que cada una de ellas nos trae algunas consecuencias a la salud si no hacemos algo para mitigarlas. Hablamos también de la identificación de los peligros en lugar de trabajo que se deberían de tener en cuenta.
También se habla del formato de identificación de peligros higiénicos y físicos, en donde nos dice a qué peligro estamos expuestos, se puede identificar en estos sectores como el ruido, la vibración en todo el cuerpo, la vibración en las manos, el frío, entre otras más, más peligros que se pueden identificar en estos campos. Esto solo para la parte de higiene, en la parte física. También hablamos del formato de identificación de peligros higiénicos y químicos. Por si saben, a todas las actividades agrícolas, la mayoría se controlan con químicos, se usan para de pronto controlar microorganismos, de que no dañen los cultivos, de que se mantenga esa producción sana. Entonces, muchas actividades o muchas cosas se desarrollan en este sector y en esas incluyen en la parte higiénica químicos para mantener en óptimas condiciones esa higiene, de que de pronto no haya a haber riesgos biológicos bastante altos. Tenemos un formato de identificación de peligros biológicos en donde hablamos de los peligros a identificar, en donde se habla de que si conoce cómo manipular los animales de la finca, que si conoce cómo manipular las plantas, y entonces en ese caso, ¿qué hacer si existe? También se está contemplado en esa tabla. Tenemos lo que es el formato de identificación de peligros por carga física y ergonómica, y de ergonomía que habla sobre el levantamiento de cargas correctamente para el caso de hombres y para el caso de las mujeres. También hablamos de que en esta parte de la ergonomía, que muchas veces el agricultor mantiene algunas posturas por tiempos prolongados que le producen dolores lumbares, eh, dolores en las piernas, en los brazos, en las muñecas, en los dedos, dependiendo de la actividad que está haciendo, en las rodillas, también dependiendo al clima que esté expuesto y, y la postura que esté manejando. A veces son posturas muy incómodas que deben mantener durante bastante tiempo. Entonces para eso es recomendable hacer una pausa activa, tener un tiempo de descanso, cambiar la actividad que se hace o tener un tiempo prolongado en donde el trabajo se sienta cómodo, donde exista un confort. También se habla de qué hacer si existe este tipo de problemas. Tenemos un formato de identificación de peligros por la organización del trabajo o psicosociales. Hay trabajadores en este sector que se ven grandemente frustrados por las razones de que pronto a veces el pago no es el más correcto, a veces las empresas no les dan su dotación completa, no les pagan su seguridad social como debe ser. También se ve la insatisfacción en el trabajo, mucho cansancio porque es un trabajo bastante fuerte que conlleva mucho requerimiento físico de la persona, tal vez por lo que están expuestos a un rayo de sol y es un campo en donde demanda mucha actividad humana, hay mucha agresividad o mucha tensión, el alcoholismo. Este sector vemos de que las personas mayormente cuando tienen esa insatisfacción se ahogan en esto del alcohol, muchas veces por el dolor o porque se sienten mal porque su trabajo no ha sido el mejor. Entonces, por eso es muy importante contemplar en este sector este riesgo o esta identificación de ese peligro psicosocial. También hablamos de los formatos de identificación de peligros de accidentes. En toda actividad o en toda empresa siempre estamos expuestos a un peligro en donde puede causar un accidente leve, moderado o grave. Se habla también del formato de identificación de peligros de accidentes, en donde hablamos el proceso de identificación que se debe considerar además.
como la adquisición de bienes y servicios, la subcontratación de instalaciones, equipos, servicios, mano de obra, la inspección, el mantenimiento, las pruebas, la reparación, la sustitución de instalaciones y equipos. También hablamos de la evaluación del riesgo, que incluye 5 etapas, como la identificación del peligro, la identificación de aquellas personas que pueden sufrir daños y de qué manera, la evaluación de los riesgos y la manera de controlar, el registro de los resultados de la evolución, la revisión y actualización de la evaluación según proceda. O sea, esto es un estudio que se le hace al puesto de trabajo en donde se encuentra la persona desarrollando sus diferentes actividades. Hablamos de que este tipo de riesgos tiene una probabilidad que es poco frecuente, que es improbable. Al lado izquierdo tiene una numeración que es la que nos puede decir en qué rango se encuentra, que es moderado, que es igual a 3, que es probable que es igual a 4, o que es casi con certeza que pueda suceder, que es igual a 5. Hablamos también de una gravedad de las consecuencias, también tiene una numeración donde hablamos que es insignificante, que es poco importante, que es moderado, que es importante y que es catastrófica. Para todo esto tenemos que hacer controles de ingeniería o administrativos o los controles que se requieran para las diferentes actividades o para proteger a nuestros trabajadores y también lógicamente los bienes inmuebles de la entidad o la empresa, pero principalmente la vida del trabajador. Los trabajadores aplican a estas medidas. También se hace esta pregunta en donde dice que se deberían establecer y mantenerse mecanismos apropiados de formación. El trabajador debe ser competente en esa área, debe tener conocimiento, experiencia, estar capacitado para así evitar muchas veces los incidentes que suelen suceder por la falta de conocimiento. El riesgo en la salud de los trabajadores agrícolas, en donde se dan por las vías respiratorias, musculares y óseas, por parte de la piel, las infecciones por la parte auditiva, están altamente expuestos a enfermedades como el cáncer, por los químicos que se manejan, que son bastante fuertes, a golpes de calor, porque están a un campo abierto, en donde el sol seguramente calienta durante todo el día y de pronto no tienen un periodo de descanso o tienen las actividades muy largas y prolongadas, lo que hacen es de que se deshidraten fácilmente. También hablamos de la competencia de los trabajadores, de los que se hablaba hace un rato, de que es importante que un trabajador reciba formación que tenga un nivel de educación apropiado y que posea los certificados de actitud pertinente, entre otras calificaciones apropiadas, que reciban instrucciones adecuadas en relación con las tareas que le han sido asignadas, para así mitigar los riesgos que comúnmente se ven en estas actividades. También hablamos en una tabla de las situaciones críticas y qué hacer en caso de que sí existen. Hablamos también de las medidas de prevención y control para el peligro biológico en la fuente, el medio y el individuo. En la fuente hablamos de identificar los riesgos y la evaluación de los riesgos, determinando la índole o el grado y la duración y la exposición de los trabajadores. También hablamos de que se puede hacer sustitución de agentes biológicos peligrosos por otros que tal vez no sean tan fuertes o sean de menor grado. Podemos hablar del medio, donde se puede decir que hablamos de la reducción de los riesgos a los que esté expuesto el empleado, la adopción de medidas de seguridad, la verificación del contexto y el ambiente laboral, establecimientos de control sanitario previo y continuo. Hablamos del individuo, en donde se da una formación e información a los trabajadores del riesgo biológico con relación a los riesgos para la salud. Vemos las variables de calificación, aquí también están contempladas, en donde hablamos de bajo, que es el grupo de riesgo 1, medio grupo de riesgo 2, altos grupos de riesgo 3 y muy alto grupos de riesgo 4. También hablamos controles de riesgos biológicos,
en donde existen 5 tácticas principales que pueden reducir esos riesgos de exposición a agentes patógenos o riesgos biológicos, como los controles de ingeniería, las prácticas en el trabajo, los equipos de protección personal, la reducción en la fuente, los programas de inmunizaciones o esquemas de vacunación en los trabajadores, que es muy importante en este sector agrícola. Hablamos de los elementos de protección, la parte del cuerpo que va a proteger, o por lo menos si hablamos de la cabeza, hablamos de los cascos de seguridad para evitar golpes. Lógicamente el tener un equipo de protección no va a garantizar de que usted tal vez no se vaya a accidentar, no vaya a correr un riesgo, pero sí seguramente le va a minimizar el impacto o el golpe o ese nivel de riesgo al que de pronto puede estar expuesto. Por lo menos la protección de los ojos para los que fumigan, que puede salpicarle estos productos químicos que usan y pueden ser bastante perjudiciales para la vista, en los oídos, por los ruidos de la maquinaria que usan en este sector agrícola, en la cara una careta para protegerse de salpicaduras, en los aparatos respiratorios, también para cuando hay presencia de gases o vapores o humos que pueden ser tóxicos. Las manos, también hablamos de guantes, necesariamente deben de ser impermeables, como los guantes de nitrilo, que se pueden lavar o se pueden desechar dependiendo de la actividad que se va a realizar. Y en los pies hablamos de botas de caña alta, porque estamos trabajando en el monte, en donde está altamente expuesto a riesgos biológicos, picaduras de serpiente, a plantas que son tóxicas, que pueden envenenarnos, que pueden causarnos heridas en la piel, que pueden de pronto chuzarnos o herirnos en alguna parte del cuerpo. Podemos de pronto pisar algún animal o algo que esté en el suelo. Entonces es importante tener este tipo de botas, y por lo menos si van a ser como los riesgos químicos, que para mantener el cultivo también es importante usar estas botas que son plásticas de caña alta para así evitar de pronto de que nuestros pies no terminen contaminados o llenos de estos químicos. ¿Con qué probabilidad se presentan accidentes e incidentes de trabajo? Bueno, aquí hablamos sobre la función de la agricultura en la producción de materias primas para satisfacer las necesidades del consumo humano y animal. Esto quiere decir de que siempre nuestra labor o la labor en el campo va a demandar muchísimo, porque es una demanda a nivel nacional y muchas veces hasta internacional, y esto es una labor que prácticamente se da a diario. El desarrollo de la mecanización, los esfuerzos físicos se contemplan acá en esto, el carácter estacional del trabajo, que necesita gran cantidad de mano de obra, el trabajo que se lleva a cabo en su mayor parte es al aire libre, el uso de gran variedad de productos químicos agrícolas como pesticidas y abonos, la gran variedad de métodos de trabajo donde una misma tarea puede ser efectuada por medios manuales o mediante máquinas según el nivel de desarrollo. Muchas veces hay áreas en donde no puede ingresar una máquina y requiere de ese personal que está laborando en ese sector, y a veces se ven accidentes o la persona pues no está en sus condiciones físicas para de pronto hacer una carga bastante, que requiera de bastante esfuerzo físico. Entonces todas estas cosas hay que contemplarlas en todos estos sectores, más que todo en este sector de agroindustrial, que es en la parte del campo. A veces los terrenos son bastante difíciles, diariamente tienen que transitar con maquinaria pesada para mantener
arando la tierra para mantener transportando sus productos, y seguramente por el terreno, las dificultades que se ven para poder transportar, los accidentes suceden muy prolongadamente. Por eso se ven las imágenes, la parte de siniestralidad. Según las fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los resultados de siniestralidad acaecidos en los centros de trabajo que han causado baja laboral, excluyendo los accidentes que están elevándose progresivamente en los últimos años. Es muy constante de que existan estos peligros, estos accidentes en este sector. Hablamos de la maquinaria agrícola, donde se usa muchísimo el tractor agrícola, en donde hablamos de una clasificación que puede atender a su potencia los sistemas de rodadura, ancho de vía. Los típicos universales constan de dos ruedas mayores traseras motrices y dos delanteras directrices. Se habla de que hay algunos articulados que permiten la maniobrabilidad en reducido de espacio. También hablamos de los riesgos que se pueden ver en los terrenos por aproximación a desniveles, a zanjas, a cunetas, maniobras en pendiente con aperos inadecuados, falta de atención en la conducción sobre los suelos resbaladizos, fallos por frenos e insuficiente en pendiente. Hablamos de las medidas de protección y prevención, estructuras homologadas. La única medida de protección eficaz para el caso de que se voltee una de las máquinas es que garantice un espacio vital al conductor. Es la estructura de protección homologada, cuya normativa actual la exige prácticamente a la totalidad de los tractores agrícolas. Hablamos de las caídas, de los choques, de los atrapamientos, incendios, de pérdidas de audición, de malformaciones orgánicas, de tensiones ambientales. Hablamos de los equipos agrícolas, equipos de laboreo, riesgos, equipos de siembra y plantación, riesgos, atrapamientos y cortes producidos por remover de pronto el grano de las torbas con la mano, o es atascar la máquina en funcionamiento. Ninguna máquina se debe manipular con, con las manos sin ninguna protección, y peor si está en funcionamiento. Siempre debe parar la máquina, debe estar apagada para reducir así este tipo de riesgos y pérdidas humanas o pérdida de pronto de algunos miembros. Caídas producidas por resbalar, por viajar de pie en los servidores de los equipos, en plataforma de los mismos, algo que no se debe hacer. Son las medidas de prevención y protección, que es no introducir las manos en los depósitos de las sembradoras. En caso de existencia de plataformas, dotarlas en barandillas con asientos y respaldos. También hablamos de los equipos de recolección, los equipos para riesgo, los riesgos. Hablamos de los riesgos también, como los cortes de los miembros por mecanismos de corte. Hablamos de proyección de objetos por las segadoras rotativas, atrapamiento por órganos de transmisión, caídas de personas, proyección de partículas y polvo, por lo menos en las cosechadoras y trilladoras. Hablamos en las medidas de prevención y protección. También se habla de los productos químicos como el abono, que pueden contener estiércol, purines, turba, minerales como nitrogenados, fosfatados, potásicos, oligoabonos. Hablamos entre esos sus riesgos, que es contacto con la materia biológica, en la cual podemos encontrar o puede haber en esa materia biológica parásitos por operaciones manuales.
con la existencia de heridas. Para eso es necesario las vacunas contra el tétano. Hablamos de medidas preventivas, de los plaguicidas, del etiquetado, muy importante para saber qué puede contener cada recipiente que se encuentra almacenado. También existe unas medidas preventivas, un almacenamiento, cómo se debe utilizar. Dice que la prescripción de seguridad y precaución señala el etiquetado. Los usuarios afectados por alteraciones gástricas, hepáticas, anemias, no realizarán aplicaciones. Asimismo, en periodos largos invernaderos se turnarán o cambiarán los aplicadores. Las personas que de pronto sufran o tengan este tipo de alteraciones, no es necesario no manipular plaguicidas o no hacer este riego, porque puede de pronto empeorar su situación médica, su condición médica. Y si lo hacen, no hacerlo por tiempos muy prolongados. Hablamos de una resolución de la 00294 del 2019, que es por la cual se actualiza el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde contempla un comité de seguridad y salud en el trabajo, como lo es el COPAS, que es el mismo Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hablamos de funciones del COPAS en el sector agrícola, las funciones de los miembros del COPAS, funciones del presidente, funciones del secretario, periodos de los integrantes del COPAS, obligaciones del empleador, obligaciones de los trabajadores. Entre esa actividad también se hace un folleto sobre las normas y principios de bioseguridad en la enfermería. Hace parte de esta actividad 5. Tomamos la enfermería o está plasmada en la plataforma como enfocada hacia la parte de enfermería, aunque hay algunas actividades tal vez no sean igual que las que se desarrollan en un campo, pero sí también se ven muchos riesgos biológicos y químicos. También se habla de los diferentes procesos y las diferentes normas que tienen que haber en la parte de bioseguridad específicas, dependiendo si es una cirugía, si es una atención a un parto, si es un degrado obstétrico, qué elementos de protección personal deben manipular en este campo. En la actividad 7 se hace un planteamiento de un árbol de problemas en la gestión del riesgo biológico en Colombia, en donde se contemplan las enfermedades infectocontagiosas, presencia de los focos, infecciones, proliferación de factores que transmiten enfermedades, como de pronto el VIH, la rubeola, sarampión, el hepatitis y la influenza. Se habla de la identificación, de la evaluación de los riesgos, de las normas de vigilancia, la reducción del riesgo, la guía a los trabajadores, guías para que ellos sepan a qué están expuestos y qué tipo de riesgos biológicos. Las enfermedades, el manejo inadecuado de los residuos hospitalarios y centros de salud, el manejo de residuos, el sistema de vacunación. En la actividad 8 hablamos de los protocolos de bioseguridad, en donde se hacen una serie de preguntas que a medida que he ido presentando lo de la cartilla, hemos visto de que estas preguntas ya están resueltas o ya se ha tocado el tema que tiene que ver sobre las preguntas, como qué medidas plantea usted para la mitigación o eliminación de los riesgos, cómo aplicaría los ejercicios hechos en clase,
la descripción del contexto laboral, la identificación de los riesgos, la identificación de los tipos de agentes biológicos, el análisis de riesgo, el almacenamiento, los elementos de protección, las medidas de prevención y control, los esquemas de vacunación, los protocolos de desinfección y esterilización, cuáles alternativas de solución propusieron para la gestión de residuos biológicos peligrosos, por qué utilizó esa estructura en su cartilla, qué información consideró más relevante para la elaboración de la cartilla, cómo aportó cada uno de los integrantes al trabajo colaborativo, qué aspectos deben mejorarse para el trabajo en equipo, a qué tipo de escenarios podría llevar esta experiencia. También volvemos y tocamos el tema de la visión, de la misión, que es una empresa de Barranca Bermeja, Santander, es agroindustrial. Hablamos también aquí, otra vez tocando el tema de lo que nos pide la actividad, se habla nuevamente de la identificación de los riesgos, pero ya de pronto en algo más específico como lo que es siembra y manipulación de la tierra, el abonado, el riego, la recolección y transporte y almacenaje. Ya esto tocando los puntos más directamente de lo que pregunta. La identificación de los tipos de agente biológico, que es la tabla que habíamos visto anteriormente, en donde yo decía que dependiendo de la ocupación de la actividad que estemos realizando, estamos expuestos a un factor de riesgo ocupacional. También explicaba sobre la tabla de los agentes contaminantes, en donde, hay unos tipos de microorganismos como hongos, bacterias, en donde hay que de los cultivos celulares se encuentran parásitos, gusanos, y que hay microorganismos genéticamente modificados, ya que hay muchos tipos de procesos en materia de la parte agrícola, donde se habla de un análisis del riesgo, qué medidas se han tomado en la empresa para mitigar los peligros. Una de esas medidas son una política en materia de seguridad y salud en trabajo, la organización y disposición en materia en seguridad y salud en trabajo, la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos, la planificación y la aplicación de controles, la supervisión, evaluación y mejora de los resultados. También vuelve y se toma el mapa conceptual anteriormente, en donde se habla del tipo de labores agrícolas, como el arar, el sembrar, el abonar, el regar, el fumigar, el recolectar y el podar. Volvemos y hablamos del almacenamiento, la disposición y el tratamiento, la utilización, la manipulación del plaguicidas. También hablamos de los elementos de protección individual, que se habían hablado dependiendo la parte del cuerpo, como lo que es la cabeza, los ojos, los oídos, la cara, la parte respiratoria, las manos, los pies. Hablamos de las medidas de prevención y control, que se habló también de la fuente, del medio, el individuo. Hablamos de los controles de riesgos biológicos, se habló de un control de ingeniería, una práctica en el trabajo, equipos de protectores personal, reducción en la fuente, programa de inmunizaciones o esquemas de vacunación. Bueno, acá es importante resaltar algo de que en todo sector laboral debe existir un esquema de vacunación dependiendo de las actividades que vamos a estar expuestos. Las vacunas tal vez las empresas no las piden porque sí, porque las quieran pedir, pero hay un organismo, como es el Organismo Mundial de la Salud, que define las vacunas como cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Ellos son esa organización encargada y de facilitarle de pronto a las empresas qué tipo de pronto de vacunas puede puede aplicarse un trabajador dependiendo de la actividad que va a realizar. Habla también de que si son seguras las vacunas,
se habla de que todas las vacunas aprobadas tienen que ser aprobadas y sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas. O sea, no van a sacar una vacuna por sacarla, y el empresario tampoco le va a mandar una vacuna que tal vez no esté aprobada por este tipo de organización. Los motivos principales por los que se suelen vacunar a los trabajadores: por proteger a los trabajadores para evitar que desarrollen ciertas enfermedades infecciosas, como por ejemplo los riesgos derivados del entorno de trabajo o de otras actividades como pueden ser desplazamiento por trabajo, evitar que los trabajadores transmitan enfermedades infecciosas a terceros, prevención de enfermedades infecciosas en trabajadores especialmente sensibles, como los que padecen enfermedades crónicas renales, cardíacas, pulmonares, la prevención de enfermedades infecciosas que pueden evolucionar hacia la muerte o la cronicidad, como la hepatitis fulminante, la cirrosis o el hepatocarcinoma. También tenemos la disminución de la ausencia del trabajo por enfermedades infecciosas. Estas vacunas también se aplican para evitar de pronto y que la población trabajadora esté pronto enferma y que sean bastante los que estén pidiendo permiso o exista ese ausentismo en la empresa por falta de estos tipos de controles. La colaboración en el mantenimiento del calendario de vacunación para adultos, ya que la mayoría de ellos no han sido inmunizados de acuerdo a las normas actuales. También hablamos de la vacunación del trabajador de la agroindustria, en donde enfatizamos el esquema de vacunación que debe ser para este sector: es la hepatitis B, leptospirosis, la influenza, los tétanos, la difteria, la hepatitis A, la fiebre tifoidea, la fiebre amarilla y, contra la rabia. Los protocolos de desinfección y esterilización son muy importantes en este sector, y en donde estamos muy expuestos al riesgo biológico. En la parte de esterilización se habla del proceso mediante el cual se alcanza la muerte de todas las formas de vida microbianas, incluyendo bacterias en sus formas poruladas altamente resistentes a hongos y sus esporos y virus. Se entienden por muerte la pérdida irreversible de la capacidad reproducida del microorganismo. Muy difícilmente se puede volver a producir este microorganismo en ese sector o en esa parte en donde se hizo este trabajo de esterilización. También se habla de la desinfección. En este proceso se eliminan los agentes patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana. Es un término relativo donde existen diversos niveles de desinfección, desde una esterilización química a una mínima reducción del número de microorganismos contaminantes. Dentro de estos se encuentra primordialmente concentración del agente. Hablamos de que varía según el desinfectante y el microorganismo, que existe una relación inversamente proporcional entre la concentración y el tiempo de exposición. También se habla sobre ese mismo tiempo de exposición, cuánto va a estar esa concentración para desinfectar. Hablamos de un pH del medio, en qué de pronto condiciones va a estar ese tipo de agente, la temperatura a la que va a estar expuesta, la presencia de materiales extraños, la resistencia propia del microorganismo. Esto podemos hablar de la dosis, que tiene que ser una dosis exacta, los números inicial de la población, cuántas poblaciones es a la que se va a enfrentar este tipo de proceso, a cuántas poblaciones se le va a aplicar el proceso para poderla controlar o poder hacer ese tipo de desinfección. No siendo más, espero haber contribuido un poco con esta explicación de esta cartilla de protocolos de bioseguridad en el sector agrícola. Agradezco a todos por la atención
Muchas gracias y mil bendiciones.